Buenas tardes, le damos las bienvenidas a todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es Vianney Romero, soy asesora de mercadeo de la Universidad del Norte y el día de hoy nos acompaña nuestro profesor Álvaro González García, quien desarrollará el webinar Estudios Teóricos de Nuevos Materiales Bidimensionales. Hoy nuestro profesor abordará en esta conferencia, se presentarán de manera más relevante las propiedades de los nuevos materiales bidimensionales a los cuales están revolucionando la ciencia y la tecnología en el siglo XXI. A través de los resultados de la investigación teórica realizada en este tópico por el candidato a doctor, el profesor Álvaro González. Antes de dar inicio a nuestro webinar, quisiera presentar a nuestro profesor invitado, Álvaro González, docente de tiempo completo del Departamento de Física, Geociencia, Magíster en Física Aplicada, próximo a graduar en el doctorado en Ciencias Naturales. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro profesor al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestro invitado, le recordamos que este webinar es presentado por el programa de doctorado en Ciencias Naturales. Si quieren más información del mismo, pueden comunicarse con el coordinador a los datos que se encuentran en la pantalla. Los dejo con el profesor Álvaro. Adelante, profesor. Gracias, Vianney. Cordial saludo. Bienvenidos a esta conferencia virtual acerca de los materiales bidimensionales. Como Vianney lo dijo, mi nombre es Álvaro González García, soy profesor de la Universidad del Norte. Actualmente estoy haciendo un doctorado en Ciencias Naturales con énfasis en física con la Universidad del Norte y doble titulación con la Universidad de Amberes en Bélgica. Mis profesores y directores son el profesor William López de la Universidad del Norte y de la Universidad de Amberes, el doctor François Peter. Asimismo, pertenezco al Departamento de Física, al Grupo de Investigación de Física Aplicada. De nuevo, les doy la bienvenida. Espero que disfruten la conferencia. De hecho, yo lo voy a hacer. Inicialmente, les presentaré qué nos motivó a realizar esta investigación. ¿Cuál es la propuesta y cuáles son los objetivos a desarrollar durante esta investigación? ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? Y finalmente, las conclusiones. Digo que no me quiere pasar aquí la diapositiva. Ok. La motivación. A continuación, les realizaré una breve reseña histórica acerca de los materiales bidimensionales. Todo el boom hacia el estudio de los materiales bidimensionales, tanto en la comunidad científica como público en general, surgió a partir de 2010, cuando dos científicos rusos, Andrei Geim y Konstantin Novoselov, ganaron el Premio Nobel en Física por estudiar, aislar experimentalmente el primer material bidimensional en el 2004, como es el grafeno. Estos dos profesores son investigadores de la Universidad de Manchester. Igualmente, ellos son famosos por sus experimentos con el grafeno. En una forma curiosa, ¿cómo aislaron el grafeno experimentalmente? Utilizaron cinta aislante, cinta pegante, y utilizaron grafito. El grafito es material que se utiliza para escribir en las minas de los lápices, y pegaron la cinta en el grafito, vemos aquí. Luego lo retiraron y plegaron la cinta sobre sí misma muchas veces hasta obtener una monocapa de grafito, lo que se llama grafeno. Aquí ilustramos, aquí vemos el grafito, este es el grafito, y una capa del grafito representa el grafeno. El conocimiento del grafeno es reciente, o sea, a partir de 2010. Sin embargo, hay estudios
teóricos que datan de 1947. El físico canadiense Philip Russell Wallace estudió una monocapa de grafeno como punto inicial para estudiar la estructura electrónica del grafito. El estudio que él hizo fue un estudio teórico a través de un método que se llama tie bonding o enlaces fuertes. En 1962, un físico alemán y su equipo de trabajo, Hans Peter Boeing, aisló experimentalmente una capa de grafito, o sea, el grafeno, y lo estudió por técnicas experimentales. En 1986, Boeing le dio el nombre a este material de grafeno, ¿no? Proviene de la palabra grafito y la terminación eno. En el 2007, Boeing, en un artículo publicado en la revista Elsevier, se retracta y hace unas correcciones y dice que la primera persona que estudió una monocapa de grafito, o sea, el grafeno, fue en 1840 y fue el físico alemán Schaffhausen. Entonces, como vemos, aunque es muy reciente el Premio Nobel de Física en el 2010, el estudio de los materiales bidimensionales, en este caso del grafeno, que es el pionero, data de 1840. El grafeno es considerado como el material de Dios, un material milagroso por todas las propiedades físicas que posee, como vamos a mirar posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hace que el grafeno sea un supermaterial? Porque es considerado como el material de Dios, el material milagroso, por sus asombrosas propiedades físicas. Entre estas propiedades físicas podemos resaltar el grafeno es el material más delgado y más liviano que existe. Es decir, el grosor del grafeno es un átomo. Imagínense ustedes que si tomamos el cabello humano y la dividimos en 1.000.000 de partes y cogemos una partecita de esta, una de esas partecitas correspondería al grosor del grafeno. En su discurso del premio Nobel, André Gay hizo el siguiente ejemplo, que si tomábamos una hamaca de 1 metro cuadrado de grafeno, podía soportar un gato de 4 kilogramos sin romperse. Imaginemos el gato meciéndose sobre nada, porque no veríamos el grafeno, no es transparente y es un átomo de grosor. El peso, la masa de esta hamaca sería incluso menor que el peso de un bigote del gato, 0.77 miligramos. Esto nos da una idea de lo liviano que es este material. Es el material más fuerte que existe, y mucho más fuerte que el acero, y mucho más resistente que el diamante. Es flexible y transparente. Es uno de los mejores conductores de la electricidad. Los electrones en el grafeno se mueven a la 300ª parte de la velocidad de la luz. Imagínense ustedes la velocidad de la luz, 3 millones de metros por segundo, ¿sí? La 300ª parte sería 1 millón de metros por segundo. Es impermeable a otras sustancias. El grafeno permite solamente el paso del agua, se dice que es hidrofóbico. Es uno de los mejores conductores del calor y es solamente superficie el grafeno. Como solo está formado por un átomo, tiene una gran superficie. Como vemos, estas y muchas propiedades más hacen que el grafeno sea considerado como un material milagroso por todas las propiedades físicas y químicas que posee. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿de dónde vienen todas estas propiedades del grafeno? Pues la respuesta es de su estructura interior. Tenemos que ir al interior del grafeno para estudiar cómo está conformado. El grafeno está conformado por átomos de carbono. Sabemos que el átomo de carbono tiene 6 electrones. En su estado base, en su estado fundamental, sería 1s2, 2s2, 2px, 2py. Cuando se le aplica energía al sistema, el sistema se excita, vemos que un electrón del orbital 2s pasa
y llena este orbital 2pz que tenemos acá. Permítanme coger el puntero láser. Llenó este orbital aquí. Luego se produce una hibridación sp2, o sea, los orbitales 2s hibridizan con el 2px y 2py. Eso se llama hibridación sp2. Vemos que se forman 3 orbitales híbridos sp2. Estos orbitales que tenemos aquí forman entre sí un ángulo de 120 grados y esto es una geometría trigonal planar. Observamos aquí en Z, obtenemos el electrón pz que está acá. Esto es muy importante para los enlaces que va a formar posteriormente el grafeno. Observamos que el grafeno, su red de Bravais es una estructura hexagonal. Observen aquí, esta sería la estructura hexagonal, su celda unitaria. La constante de Re, que es este valor, esta distancia que hay aquí, es de 2.46 angstrom. Recuerden que un angstrom es 10 a la menos 10 metros, o sea, 2.46 por 10 a la menos 10 metros, muy pequeño. Otra particularidad que posee el grafeno es que, bueno, es planar, vemos que es planar, y forma 2 subredes. Miramos el hexágono que tenemos aquí, tenemos estos átomos en amarillo, observe, este forma una subred triangular y lo que está en azul forman otra subred triangular, que estos son muy importantes para las propiedades excepcionales electrónicas del grafeno. Esta distancia entre los primeros vecinos, carbono-carbono, es raíz de 3 de esta distancia que tenemos aquí, 2.46 angstrom. Eso nos da aproximadamente 1.42 angstrom. O sea, lo que hace que el grafeno tenga unas propiedades mecánicas excepcionales, que sea uno de los materiales más fuertes, son los enlaces sp2 que se forman aquí, en el plano. Estos enlaces son covalentes, también se llaman enlaces sigma. Y las propiedades de flexibilidad del grafeno y de la movilidad de los electrones los dan estos enlaces que tenemos en pz, que se llaman enlace pi. Para comprender un poco más sus propiedades, si nosotros revisamos la estructura de bandas del grafeno, es decir, una gráfica que nos da información de la energía para ciertos puntos especiales, puntos K, como vemos aquí, gamma, M, gamma, K, la zona irreducible, la primera zona de brillar, zona irreducible de brillar. Observamos aquí en el punto K, si le aplicamos un zoom aquí, vemos que esto se forman 2 líneas rectas acá. Esto es para una subred A y subred B. Observamos que en el punto K, estas 2 subredes tienen la misma energía, decimos que son degeneradas. Esta particularidad lineal que presentan las 2 subredes en el punto K nos indica que los electrones aquí se comportan como partículas sin masas, llamadas fermiones de Dirac, y con velocidades, como ya sabemos, 300ª parte de la velocidad de la luz, y que dan las propiedades relativistas que posee el grafeno. Vemos aquí en 3D, observamos estos puntos que están aquí, este es el punto K, observamos los puntos K que son los que observamos en la red hexagonal acá. Y esto lo llamamos cono de Dirac, ¿sí? Cono de Dirac es muy importante. Observamos además que el grafeno es un material semimetálico, ¿sí? Bien, es muy interesante, es muy importante conocer las propiedades físicas del grafeno, saber que las propiedades excepcionales mecánicas que tiene se deben a sus enlaces sp2, a esos enlaces covalentes sigma que se producen en el plano, y los enlaces pi le da la movilidad de los electrones y la flexibilidad del grafeno, pero aún es también más importante saber dónde aplicamos el grafeno, es decir, la ingeniería, dónde aplica el grafeno para hacer de nuestra vida un mundo mejor. El grafeno tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, el grafeno muchas veces compuesto con otros materiales, en este caso se utiliza como tinta conductora, lo diremos para
desarrollar circuitos integrados. Se utiliza como sensores químicos. Vemos que ese enlace, ese electrón suelto que tiene en PZ, permite funcionalizar el grafeno y detectar algunas sustancias. El grafeno también se utiliza para desalinizar el agua salada, deja pasar el agua y retiene la sal. Se puede utilizar para limpiar los ríos, descontaminarlo del mercurio, del plomo, incluso para quitar la contaminación en el aire. Se utiliza también para crear LEDs, o sea, diodos emisor de luz. Una característica importante es que permite crear compuestos inteligentes, es decir, compuestos ligeros, flexibles y muy resistentes. Imaginemos diseñar aviones con este tipo de materiales. Son aviones ligeros, muy resistentes, que tendrían un consumo menor de energía para el diseño de autos. Se utiliza también para crear pinturas anticorrosivas y tiene muchas aplicaciones en la medicina. Es un material biocompatible. El grafeno también se utiliza para el almacenamiento de energía, como en las celdas solares. Hay algunos artículos que mencionan que el grafeno mejora la capacidad de carga de las baterías de litio, y no solamente la capacidad de carga, sino el tiempo de carga es mucho más eficiente con grafeno. Como el grafeno es un material delgado, conductor, transparente, se puede utilizar para pantallas táctiles. Imagínense ustedes en los televisores, computadores, en los celulares. La tecnología más cercana nos indica que en un futuro podemos usar nuestros computadores como un brazalete en nuestra mano, y apunta hacia la miniaturización de la tecnología. También se puede utilizar para generar transistores de alta velocidad. Como vemos, son muchas las aplicaciones del grafeno, lo cual mejora nuestro entorno y hace mucho más eficiente y saludable nuestra vida. Hay aplicaciones también del grafeno para diseñar materiales deportivos, por ejemplo, materiales para las raquetas, para materiales para esquiar. En la Fórmula 1, imagínense diseñar autos ligeros, resistentes, cuya superficie permita funcionar como celdas solares y almacenar esa energía en baterías de litio-grafeno. Mostraría mucho más eficiencia el automovilismo, incluso en nuestra vida diaria, los autos. Vemos aquí todas las aplicaciones que hablamos anteriormente. Una aplicación importante del grafeno es que es un material biocompatible y se puede aplicar en la medicina. Precisamente ayer el profesor Camilo Espejo, el profesor Hager Rivera, me mostraron un artículo donde estaban utilizando el grafeno para tratar y prevenir el COVID-19. En la medicina, el grafeno se puede utilizar como plataforma para llevar medicamentos y que ataquen directamente la zona que está afectada, nanométricamente, donde está la enfermedad. Se puede aplicar también como implantes en manos, en pies, etcétera. Muchas aplicaciones en la medicina. Entonces, como vemos, el grafeno es un material milagroso y tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. Sin embargo, sabemos que todos los superhéroes tienen una debilidad. Por ejemplo, de Superman, la kriptonita. En el caso del grafeno, la kriptonita del grafeno es que es un material que no tiene gap, es semimetálico. Otros materiales, por ejemplo, del grupo 4 de la tabla periódica, como el siliceno y el crema-N, presentan la misma característica. Y esto es un inconveniente cuando deseamos diseñar transistores. Sabemos que los transistores son el corazón de la electrónica y son hechos de semiconductores. Por lo tanto, es deseable que tengan un gap. Vemos aquí en 3D, es un material semimetal,
Lo deseable sería esto, si tenemos grafeno, de alguna forma o a través de algún proceso, aplicar ese proceso y obtener el gap, ¿sí? Ampliar la brecha de energía y producir un gap. Este gap es muy importante porque le da una masa efectiva a los electrones. Si colocamos, por ejemplo, queremos utilizar el grafeno para crear transistores, generalmente se colocan sobre un sustrato. Imagino que utilizamos silicio. Vemos que la velocidad de los electrones es muy alta comparada con los electrones en el silicio, entonces no hay compatibilidad. Por lo tanto, si se crea un band gap, se genera una masa efectiva de los electrones en el grafeno y se pueden controlar esos electrones en el transistor. Entonces, hacia allá apunta nuestra investigación apunta a crear materiales semiconductores, incluso a buscar la forma de generar un band gap en el grafeno. Por lo tanto, se hace necesario buscar nuevos materiales bidimensionales para resolver este problema. ¿Qué problema? O sea, crear materiales bidimensionales que tengan un band gap. Incluso crear una brecha de energía, inducir una brecha de energía en el grafeno. Nuestra propuesta va enfocada hacia materiales del grupo 3,5 de la tabla periódica. Por ejemplo, el arsenuro de galio, el nitruro de galio. Estos materiales son semiconductores y tiene muchas aplicaciones en la autoelectrónica. En el 2014, 3 físicos japoneses recibieron el Premio Nobel en Física por realizar el LED azul a partir de elementos del grupo 3,5, en este caso el nitruro de galio. Ya existían el LED de luz verde y de luz roja. Al combinar estos tres, obtenemos un LED de luz blanca, el cual es mucho más eficiente y es mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, nuestra propuesta va a diseñar y estudiar, proponer un nuevo material bidimensional, que es el arsenuro de galio 2D, hexagonal. Es decir, queremos diseñar el arsenuro de galio, que está en 3D, diseñarlo en 2D. Este material no existe todavía experimentalmente, por lo tanto es un reto hacer esta propuesta. ¿Cuáles son los retos que tenemos que enfrentar o los objetivos a realizar? En primer lugar, el primer reto es diseñar la estructura. Nosotros vimos cómo, a partir del grafito, que es un material compuesto de multicapas hexagonales, quitar una capa de esta por exfoliación mecánica, obtenemos el grafeno. Pero en este caso, ¿cómo hacer para obtener la celda unitaria hexagonal del arsenuro de galio? Igualmente, imaginemos que realizamos esta celda unitaria, la construimos, la diseñamos, luego tengo que probar que es estable, que es dinámica y mecánicamente estable. Posteriormente, tenemos que estudiar las propiedades estructurales, electrónicas y mecánicas de nuestro material. Igualmente, deseamos crear una bicapa de grafeno y arsenuro de galio y mirar cómo cambian las propiedades estructurales, electrónicas, mecánicas para el grafeno y para el arsenuro de galio en la bicapa. Buscando, recuerden, abrir el gap en el grafeno y mejorar las propiedades del arsenuro de galio. También buscamos estudiar, absorber hidrógeno sobre la superficie del arsenuro de galio. Esto para mirar si se modifican esas propiedades electrónicas del arsenuro de galio, incluso para ver si el arsenuro de galio puede servir para almacenar hidrógeno, que es un combustible, ¿no? Y finalmente, buscamos estudiar las propiedades magnéticas, es decir, vamos a absorber en la superficie del arsenuro de galio metales de transición y vamos a mirar si las propiedades magnéticas cambian. No, bueno, el arsenuro de galio es semiconductor, pero se adquiere propiedades magnéticas. Esto para buscar aplicaciones en dispositivos electrónicos, espintrónicos. Este estudio
lo vamos a realizar a través de la teoría del funcional de densidad, DFT, del inglés Density Functional Theory. Esta teoría, pues, lo que es, trata de estudiar un problema mecánico cuántico de muchos cuerpos, utilizando como única variable la densidad del sistema. Es decir, yo tengo mi celda unitaria, ¿sí? Hexagonal. Si yo conozco la densidad electrónica de mi sistema, podría calcular todas estas propiedades que queremos hallar. Esta teoría fue desarrollada por dos teoremas en 1964 por Honkenberg y Kohn, y en 1965 por Kohn y Sham. Resulta que en 1998 Walter Kohn, fíjense, de 1964 que se postuló, se realizó la teoría, gana el premio en 1998. Esto es porque no se confiaba en la teoría. Hoy sabemos que generalmente los experimentalistas siempre tienen a un físico teórico estudiando DFT para predecir esas propiedades. Fíjense que Walter Kohn gana el premio Nobel en química, ¿no? Inicialmente los químicos fueron los que empezaron a trabajar con la teoría funcional de densidad. Hay unas ventajas, por ejemplo, de trabajar con DFT, como lo veremos posteriormente. Igualmente, vamos a realizar cálculos computacionales utilizando el paquete numérico VAS, que es Vienna Benizio Simulation Package. A través de este sistema podemos modelar nuestra celda unitaria y podemos estudiar cada una de estas propiedades. Como les decía anteriormente, la ventaja de estos cálculos computacionales es que podemos predecir las propiedades de estos materiales de tal forma que los experimentalistas, cuando vayan al laboratorio, ya sepan de antemano qué podrían obtener y qué materiales utilizar. Posteriormente, les voy a mostrar los resultados que hemos obtenido. Hasta el momento, ¿qué hemos obtenido? Bueno, inicialmente hemos diseñado la estructura para la hexagonal, para el arsenuro de galio. Hemos estudiado la estabilidad dinámica, la estabilidad mecánica, las propiedades estructurales, electrónicas y mecánicas. Y esta investigación lo plasmamos en un artículo que publicamos en el 2018. Posteriormente, estudiamos el sistema grafeno galio-arsenuro y publicamos un artículo en el 2019. Este año, pues, publicamos un artículo con hidrógeno, absorción de hidrógeno en el arsenuro de galio. Actualmente, estamos estudiando las propiedades magnéticas, vamos bastante adelantados. Creo que este semestre publicamos este artículo. Bien, como les decía, anteriormente les voy a mostrar los resultados que hemos obtenido. El primer grupo de resultados lo publicamos en esta revista de Computational Material Science en el 2018. En esta publicación estudiamos las propiedades estructurales, mecánicas, electrónicas de sistemas bidimensionales del grupo 3.5, en este caso el arsenuro de galio. Es una colaboración con la universidad, vemos aquí la Universidad del Norte, el Centro Atómico de Bariloche, tenemos un gran amigo allá, el profesor Javier Rivera, el Departamento de Física de la Universidad del Norte y el profesor Víctor Mendoza, trabajó con nosotros en esta investigación. En este artículo, pues lo primero que era cómo construir. Recuerden que uno de los retos era construir este material bidimensional porque no existe. Como les decía previamente, si quiero obtener el grafeno, tomo una capa del grafito que es multicapa y tengo el grafeno. Pero en este caso, debo construir mi sistema 2D a partir de mi sistema 3D, es decir, el arsenuro de galio en 3D. El arsenuro de galio en 3D es un material cúbico, la red de Bravais cúbica centrada en las caras. Vemos que los átomos que están en azul, que están en las esquinas y están centrados en las caras, es galio, y lo que están en rojo es arsénico.
Para construir nuestra celda unitaria, observen, nosotros tomamos este átomo que está en la esquina, este que está en esta cara, este que está en esta cara, este, lo vemos aquí, se ve mucho mejor, en el plano 1,1, observen. Aquí tenemos los átomos de galio y el arsenuro que está en un plano por debajo de estos átomos. Es decir, nuestro sistema quedaría así. Esta celda unitaria está conformada por dos átomos, galio y arsénico. La constante de Re es 4.05 angstrom. Entonces la pregunta que surge ahora es compararla con el grafeno. ¿Qué similitudes o qué diferencia hay con el grafeno? Bien, una primera similitud, bueno, que el material es hexagonal, ¿no? Es 2D. Pequeñas diferencias o grandes diferencias. Una es que sabemos que el grafeno es planar, o sea, todos los átomos del grafeno están en un mismo plano. En nuestro caso no, tenemos el galio que está en un plano y el arsénico que está por debajo del galio, es decir, forman un buckling, una distancia vertical entre el arsénico y el galio. Y eso hace toda la diferencia en las propiedades físicas y químicas del material. ¿Por qué? Pues sabemos que en el grafeno la hibridación que predomina es sp2, es planar. En este caso, como el buckling, esa pequeña distancia hace que no sean enlaces sp2, sino tienden a ser enlaces sp3, no son sp2 puro. Y eso influye, lógico, en las propiedades electrónicas, en las propiedades mecánicas del sistema y en las propiedades estructurales. Por ejemplo, que obtuvimos aquí, que el arsenuro de galio es un semiconductor, que era algo que buscábamos, ¿no? Tiene una brecha, un gap. Es un semiconductor indirecto en gamma K y tiene una brecha de energía en el infrarrojo de 1 electronvoltio. Vemos que la constante de Red es mucho mayor que la del grafeno. Igualmente, bueno, presenta un buckling, ¿no? Entonces, vemos que ese buckling, incluso, como es de esperarse, reduce sus propiedades mecánicas, es decir, no es un material tan resistente como es el grafeno, pero es un material 2D y es semiconductor que tiene muchas aplicaciones en la electrónica. En un artículo publicado en el 2019, estudiamos la bicapa grafeno-arsenuro de galio. Es decir, tomamos arsenuro de galio y colocamos grafeno arriba. Y quisimos estudiar cómo variaban esas propiedades estructurales, electrónicas y mecánicas para el grafeno y para el arsenuro de galio en la bicapa. Esto fue publicado en Journal of Physics Condensed Matter. Igualmente es una colaboración con diferentes universidades. Permíteme mostrarle lo fundamental en esta parte de la investigación. Nosotros queremos crear una bicapa, es decir, colocar grafeno sobre arsenuro de galio. Pero observen algo, tenemos un inconveniente, la celda unitaria, la constante de Red, esta distancia que está aquí, es de 4.05 angstrom para el arsenuro de galio. En cambio, para el grafeno es 2.46 angstrom. Si yo coloco grafeno arriba de esta celda unitaria, pues hay un mismatch de casi un 64%, lo cual va a generar tensiones en estas dos celdas unitarias y el sistema no sería estable, ¿no? Y queremos buscar la estabilidad. Aquí vemos la distancia vertical que hay entre el arsénico y el galio. Vemos que están en planos diferentes. Entonces, nosotros queremos colocar grafeno sobre arsenuro de galio. Construirlo, primero hay que construirlo, ¿no? Antes de estudiar las propiedades. Para hacer esto, creamos superceldas. Vemos aquí, si yo multiplico 5 veces el grafeno, o sea, obtengo una estructura 5 por 5, o sea, 25 celdas unitarias, y lo coloco sobre una estructura 3 por 3 por 1 de galio arsenuro de galio, tendríamos 3 por 3, 9 celdas unitarias de arsenuro de galio. Vemos que el mismatch que inicialmente había, que era de un 64%, se reduce ahora a 1.22%. Y esto va a hacer que las tensiones entre las dos capas se reduzcan y nuestro material pueda ser estable. Entonces, primero lo que hicimos fue construir el modelo. Posteriormente, a través de
BAS y de DFT, pues estudiamos las propiedades estructurales, electrónicas y mecánicas. Observen que nuestro objetivo es estudiar este sistema, pero para eso primero tengo que estudiar el arsenuro de galio solo, el grafeno solo, luego la bicapa y luego comparar los resultados que tengo, o sea, las propiedades estructurales, electrónicas y mecánicas para mi bicapa con las obtenidas para estas celdas unitarias que tengo aquí, tanto para el arsenuro de galio como para el grafeno. En esta tabla les presento los resultados que obtuvimos para las propiedades estructurales. Aquí en esta columna presentamos la constante de red. Aquí presentamos el ángulo que forman entre los primeros vecinos. Aquí el tipo de geometría, si es planar o si es low buckling. Este es el buckling, la distancia vertical entre los dos átomos. Esta es la distancia entre los primeros vecinos. Esta es la distancia entre las capas. Y este es el band gap, la brecha de energía. Es decir, si miramos acá, queremos buscar la constante de red para el arsenuro de galio, para el grafeno y para nuestra estructura, la distancia entre los primeros vecinos, que es esta que está aquí. Queremos buscar el ángulo que forman los primeros vecinos, ¿okay? Incluso la distancia que hay entre grafeno y arsenuro de galio. Pues notamos algo curioso. Observen, este es grafeno, la constante de red del grafeno es 2.465 angstrom. Pues aquí hemos comparado con otros resultados y nuestros resultados están de acuerdo con esos resultados. La del arsenuro de galio es 4.048. En la bicapa, el grafeno se reduce a 2.459 y el arsenuro de galio, la constante de red, incrementa a 4.091. Esto hace que se reduzca el mismatch que había inicialmente de 1.22 a 0.2%, lo que hace que nuestro sistema sea más estable. Incluso nosotros estudiamos las propiedades, la estabilidad dinámica y mecánica de este sistema y lo encontramos estable, dinámica y mecánicamente. Vemos una característica importante, es que es el band gap. Observen que el arsenuro de galio es un semiconductor indirecto en gamma K, pero en la bicapa se convierte en un semiconductor directo. Esto es muy importante para aplicaciones en electrónica. El grafeno en la bicapa, observen, sigue siendo planar, el ángulo de 120 grados. La distancia entre las capas es de 3.476, o sea, la distancia entre el arsenuro de galio y el grafeno es de 3.476 angstrom. La distancia en el grafito de grafeno-grafeno es de 3.35 angstrom, ¿no? Para comparar. Entonces vemos que el grafeno sigue siendo semimetálico, no tiene gap. Con respecto a las propiedades mecánicas, el sistema nos permite calcular las constantes elásticas de mi sistema, a estudiar, y a partir de esa constante elástica puedo buscar la razón de Poisson. Esta razón de Poisson me da información acerca de la plasticidad del material. Puedo buscar el módulo de Young en el plano, en plane, y el módulo de shear. Esto nos da información acerca de la rigidez de mi sistema, y el módulo planar, que nos da información acerca de la resistencia que ofrece un material a ser estirado. ¿Qué encontramos? Observen, el arsenuro de galio es mucho más plástico que el grafeno. Pero si vemos que en la bicapa el sistema vuelve a tener la razón de Poisson que tenía en el grafeno. Con respecto a las otras propiedades mecánicas, con respecto al módulo de Young, al módulo planario, al módulo de shear, observamos que en la bicapa estas propiedades mecánicas son mucho mayores que para cada uno de los constituyentes. Miren, para la bicapa es 372.1, el grafeno 341.7. Para el módulo planar 2.27.4, aquí es 207.8. Con respecto al módulo de shear 157 y 145. Vemos que este material, es decir, colocar grafeno sobre arsenuro de galio, hace que sea un material mucho con mejores propiedades mecánicas, ¿sí?
Comparamos aquí, por ejemplo, que el arsenuro de galio, sus propiedades mecánicas son mucho menores que la del grafeno. Ya nosotros preveíamos este resultado de acuerdo al packaging que presenta el arsenuro de galio. En conclusión, podemos decir que nuestro sistema arsenuro de galio y la bicapa grafeno arsenuro de galio son mecánicamente estables y dinámicamente estables. Encontramos también que el arsenuro de galio mantiene el carácter semiconductor, que era una de las cosas que buscábamos inicialmente en materiales 2D, y el arsenuro de galio también mantiene su naturaleza semiconductora en la bicapa. Observamos que en la bicapa, grafeno, arsenuro de galio, las propiedades mecánicas son mucho mejores que las propiedades mecánicas de cada uno de los constituyentes, es decir, del arsenuro de galio y del grafeno por separado. Nuestros resultados mejoran el potencial para aplicar de aplicaciones de estos materiales ultra delgados del grupo 3,5 hibridizado con grafeno en dispositivos electrónicos. Finalmente, este estudio provee conocimiento físico relevante para estudios posteriores, tanto teóricos como experimentales, en sistemas muy parecidos a los nosotros, formados por elementos del grupo 3,5 en 2D. Agradecemos a Conciencia por apoyar esta investigación, a la Universidad del Norte por facilitarnos nuestros cálculos en el clúster de Granada, a la Universidad de Amberes en Bélgica por facilitarnos los cálculos en el clúster computacional y por la asesoría que hemos obtenido. Un especial agradecimiento a los profesores William López y François Peters por la asesoría constante y por su constante apoyo. Un especial agradecimiento al equipo de investigación de la Universidad del Norte, el Grupo de Física Aplicada, el profesor Javier Rivera, el profesor Rafael González, Carlos Pinilla, al profesor Alfredo Lora, al profesor Camilo Espejo, por las continuas discusiones que tenemos, igualmente por la asesoría presentada. Gracias por su atención. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Claro que sí, profesor. Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro invitado por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática y en este espacio. Y a continuación procedemos a leer algunas de las preguntas realizadas por nuestros participantes. Gracias a ti, Vianney, por invitarme. Mucho gusto, profesor. Bueno, aquí pregunta Judith Arteta, hace una pregunta. Profesor Álvaro, muchas gracias por tan excelente conferencia que muestra el desarrollo y las aplicaciones de investigación en el campo de la física y de nuevos materiales y las interesantísimas y prometedoras aplicaciones. Un comentario que hizo, ¿no? Sí, un comentario que hizo. También tenemos una pregunta aquí en el interno que nos... Sí, ahí es muy importante, okay. Disculpa, es muy importante la apreciación de la doctora Judith, porque lo que hace relevante este material son las aplicaciones que se le pueden dar en la vida diaria, ¿no? Para mejorar nuestro entorno. Claro que sí, profesor. Internamente nos mandan una pregunta. ¿Qué líneas de investigación existen en física? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros en el grupo de física promovemos la investigación. Dentro del grupo tenemos un grupo de investigación teórica que trabaja con DFT. Tenemos un grupo experimental que está conformado por el profesor Julio Mas, el profesor Milton, el profesor Tomás Rada. Uno que va en la línea teórica en astrofísica por el profesor Eric Tuirán. Y bueno, nuestros estudiantes de maestría, primero, cuando ellos inician, pues deben escoger uno de los grupos de investigación y ven ciertas materias selectivas correspondientes a la temática que ellos quieren abordar.
Claro que sí. Bueno, tenemos una pregunta adicional, profesor. Dice, mi pregunta tiene que ver con el tema de los costos del desarrollo de estos materiales para, para el usuario final, frente a otros materiales del uso actual. ¿Cómo ve usted esta relación costo-beneficio de estas aplicaciones? Excelente pregunta, excelente pregunta. Es más, actualmente una de las principales dificultades de estos materiales bidimensionales es la elaboración, sintetizar estos materiales, ¿sí? Producir materiales de alta calidad cuesta actualmente, sobre todo a gran escala para producción, ¿no? Por ejemplo, el grafeno, si no estoy mal, 1 kilo de grafeno puro, creado, sintetizado puro, está en el orden de $10, ¿sí? Entonces imagínate tú 40.000 pesos por 1 kilo de grafeno para aplicarlo y producir masivamente, es complicado. Actualmente, sin embargo, están buscando formas de minimizar, de bajar estos costos, ¿no? Pero actualmente es una de las dificultades que hay, ¿no? Pero en vista de las excelentes propiedades físicas que tiene, creo que en un futuro muy cercano podemos bajar esos costos. Ya la universidad, por ejemplo, del MIT está trabajando en esto, en Pensilvania están trabajando, Europa, por ejemplo, creo que colocó un proyecto a nivel de Europa en el cual donaron 1 billón de euros para trabajar solamente en materiales bidimensionales. O sea que es el material del momento, del presente y del futuro. Gracias, profesor. Aquí tenemos un comentario de Edward Benavides. Dice, más charlas así, gracias. Y hace una pregunta, ¿cómo se lleva a cabo la modelación computacional de este tipo de materiales? Bien, voy a regresarme un poco, voy a mostrar acá. Permíteme. Ok, pasa es que vamos a... Te quiero mostrar algo. Ok, aquí. ¿Cómo se hace la modelación de estos materiales? Lo primero que tenemos que hacer es tener la estructura que yo quiero modelar. En este caso, mi investigación, arsenuro de galio, tengo que conocer, estos se llaman estudios ab inicio de primeros principios, porque no necesito datos experimentales. Solamente con conocer la estructura, los átomos que conforman mi estructura, en este caso 2 átomos, uno de galio y uno de arsénico, conocer la masa, que lo podemos saber por la tabla periódica, conozco la masa, conozco los electrones que tiene este sistema. Mi sistema me pide esos datos iniciales, ¿sí? El tipo de átomo que tengo, la estructura, en este caso hexagonal, la masa de los átomos, la configuración electrónica, las posiciones de los átomos, y a partir de eso, él empieza a desarrollar sus cálculos para buscar la densidad del sistema, minimizar la energía y buscar cada una de las propiedades que mencionamos. Podemos estudiar propiedades estructurales, electrónicas, mecánicas, ópticas, magnéticas, es decir, una gama de posibilidades altísimas que de otra forma sería muy complicado experimentalmente, muy costoso. Y solamente necesitamos un computador y la física. Lo otro es interpretar después esos resultados y mirar toda la física que existe ahí, confrontar o comparar esos resultados con los experimentos. Claro que sí, profesor. Aquí hay otra pregunta. Dicen, hola, gracias por la charla. Mi pregunta es, ¿algunos de los resultados han sido comprobados experimentalmente? ¿Qué se le viene a la investigación para la U en esta línea? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Como les dije previamente, este es un estudio teórico. No hay resultados experimentales todavía en el arsenuro de galio. Pero vimos, por ejemplo, en el caso del grafeno, que ganó el premio Nobel en el 2010, y sus primeros estudios se hicieron en 1860, incluso el estudio teórico se hizo en 1947. Por lo tanto, estas investigaciones que en el momento de pronto no se podría hacer experimentalmente el material,
pero en un futuro cercano se puede hacer. ¿Qué viene en la investigación? Bueno, actualmente estamos trabajando en propiedades magnéticas. Hemos encontrado que el arsenuro de galio, al doparlo con ciertos metales de transición, por el caso como el osmio, da excelentes propiedades magnéticas. En este momento, creo que en 2 meses más terminamos esta investigación y luego pues empezamos ya a finalizar lo que es la escritura de la tesis y posiblemente, si Dios quiere, a final de año o en febrero estamos sustentando estos resultados. Claro que sí, profesores. También tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿la Universidad del Norte posee convenios con otras universidades? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Precisamente, cuando yo hice la maestría en la Universidad del Norte. Mi formación es de la Universidad del Norte, excelentes profesores. Trabajé con el profesor William y después con el profesor Rafael González. El profesor Rafael González fue mi profesor en la maestría, de él aprendí y luego, bueno, la idea es que uno desarrolle después todo lo que uno aprendió, ¿no? Y lo aplique. Este año hemos obtenido un convenio con la Universidad de Amberes. Precisamente, yo estoy realizando una doble titulación con la Universidad de Amberes. Y firmamos un convenio entre las dos universidades de tal forma que permita la movilidad de estudiantes en ambos sentidos y de profesores e investigadores. Entonces, tenemos un convenio con la Universidad de Amberes. Tenemos convenio con otras universidades, universidades en Alemania. Tenemos una relación cercana con la Universidad de Bariloche, el Centro Atómico de Bariloche. En España también el profesor Julio Mas, en la línea experimental, tiene convenios con él. El profesor Eric Tuirán tiene convenios con la Universidad de Mainz, en Alemania. El profesor Tomás Rada tiene convenios también con universidades en Alemania, incluso con el DAD. O sea que es una fortaleza nuestro grupo de investigación. La investigación, tanto en la maestría como en el doctorado, está respaldado por el grupo de investigación de física aplicada y por estos convenios que tenemos. En mi caso, que estoy haciendo la doble titulación, me toca ir periódicamente a Amberes. Ya he ido 3 o 4 veces. Entonces, eso enriquece mucho la investigación. Sobre todo que en cuanto a materiales bidimensionales, el profesor François Peters, que es uno de mis directores, es muy cercano al premio Nobel a André Geim de la Universidad de Manchester y tienen publicaciones conjuntas, ¿no? Bueno, profesor, muchas gracias. Para terminar, tenemos una última pregunta. Dice, el grafeno, los metamateriales, el shilk, la tela de araña, el nano, entre otros, se vienen utilizando. ¿Cuáles son las posibilidades de que en Colombia podamos co-construir proyectos para activar nuestras empresas? ¿Cuáles podrían ser esas aplicaciones a nuestra industria colombiana para lograr alianzas universidad-empresa? Excelente, excelente pregunta. Sí, una de las dificultades es precisamente ese divorcio que existe entre la universidad y la empresa. Otros países, como el caso de Alemania, la empresa está en la universidad y están trabajando de la mano, ¿no? y patrocinando. Dentro del grupo de investigación, estamos trabajando, tenemos estudiantes trabajando en estos proyectos con materiales bidimensionales. Por ejemplo, tenemos un proyecto para aplicar y desalinizar el agua salada, para limpiar de contaminantes el río de mercurio, de plomo. Hay un estudiante, Alfonso Cervantes, del profesor Carlos Pinilla, que tiene convenio con la Universidad en Inglaterra. Está trabajando en ciertos proyectos para proponer el grafeno o materiales bidimensionales para limpiar los ríos del mercurio, del plomo, de la contaminación. Incluso hay un estudiante también del profesor Carlos Pinilla
que está estudiando, aplicando cálculos computacionales para estudiar el centro de la Tierra. Imagínense ustedes estudiar, ir al centro de la Tierra a esas temperaturas y presiones. Experimentalmente es muy complicado, pero teóricamente lo podemos hacer. Estamos, con respecto, en la Universidad del Norte, estamos haciendo contactos con las empresas y, bueno, lo primero es tener resultados teóricos y luego tocar a las empresas, ¿no? Actualmente no tenemos mucha relación con las empresas en el grupo, pero en un futuro cercano, con los resultados que vamos a obtener, seguramente lo vamos a tener. Sobre todo aplicarlo, utilizar materiales de nuestra región para resolver problemáticas de nuestra región, ¿no? Su grupo es física aplicada y hacia eso apuntamos. Bueno, muchas gracias por participar en nuestro webinar. Muchas gracias, profesor Álvaro. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por iniciativa del doctorado en Ciencias Naturales, maestría en Física Aplicada. Los invitamos a seguir conectados con Uninorte y a participar de los webinars de nuestra jornada de conferencia virtual. También les recordamos a participar en nuestra tercera feria virtual de posgrado el 18 al 22 de mayo. Muchas gracias. También les recordamos que esta conferencia va a quedar grabada y la vamos a subir en YouTube. Entonces, muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Vianney, y gracias a las personas que asistieron a la conferencia. Espero que haya sido de su agrado, pues me divertí mucho y la disfruté bastante. Vianney y Álvaro, muchas gracias. Excelente, Alvarito, como siempre. Tú sabes que usted eso se lo ha ganado a pulso, realmente lo admiro mucho. Gracias, Agustín, por invitarme, gracias a Vianney y a la orden siempre que le puedas colaborar. Yo creo que es muy importante divulgar el conocimiento, divulgar lo que estamos haciendo en la Universidad del Norte. Esto motivará a nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado a realizar investigación y sobre todo motivar a estudiantes de la costa. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos por conectarse. Feliz noche. Feliz noche, gracias.